de la clasificación del derecho procesal del trabajo. ¿Sí? Hablamos del derecho individual y el derecho colectivo. El derecho individual, ¿qué es el derecho procesal individual? Una definición. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Quién me puede apoyar? Es el conjunto de normas instrumentales que regulan la solución judicial de los conflictos individuales. ¿Ok? ¿Y derecho procesal colectivo? Es el conjunto de normas instrumentales que regula la solución judicial de conflictos colectivos. Muy bien. Entonces, si hablamos de lo que es el proceso individual, es el conjunto de normas instrumentales que regulan la solución judicial de los conflictos individuales. Y el colectivo regula la solución judicial de los conflictos colectivos. Ahora, ¿cómo entenderlo o cómo dividirlo? Diferencia entre, por favor, esto anótenlo en su código, hagan inclusive pestañitas, así como yo les indico cuáles son las reformas, por ejemplo, cuando fue publicado lo que es el Código de Trabajo. Esta separación es muy importante para ustedes. El derecho existe, el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, el derecho procesal individual del trabajo, el derecho procesal colectivo del trabajo, el derecho administrativo del trabajo y el derecho internacional del trabajo. Vamos a ver, no sé si les doy tiempo para poder anotar. ¿Ustedes me dicen? Sí, por favor. Sí, por favor, licenciado, gracias. Ok. Mientras están anotando, ¿a qué nos referimos con el derecho individual del trabajo? Vamos a ver si alguien tiene una idea eh, en relación a lo que es el derecho individual. ¿Qué hablamos en relación al derecho individual? Vamos a refrescar un poquito. ¿De qué hablamos? ¿No? Bueno, entonces esos apuntes pueden colocar o inclusive en la pestañita que ustedes pueden hacer en su código de trabajo, pueden colocar, por ejemplo, del artículo del considerando primero, el artículo 37, del artículo 61 al 196 y del 257 al 273, comprende todo lo concerniente al trabajo en general, como por ejemplo los principios del derecho laboral. ¿Se recuerdan de las primeras clases de derecho del trabajo? Los sujetos, el derecho del trabajo, un contrato individual de trabajo, el salario, la jornada, los descansos, las vacaciones, las suspensiones, las terminaciones de contrato. ¿Se recuerdan? Regresando un poco a las primeras clases de derecho del trabajo. Sí, un poquito. Sí, un poquito. Vale, entonces hagan sus anotaciones, hagan pestañas, por ejemplo, una pestañita en su código la pueden colocar y pueden anotar en lo que es el derecho individual del trabajo. En relación a lo que es el derecho colectivo del trabajo, ¿a qué nos podemos referir? A ver, ¿alguien tiene una idea? O refrescando la memoria. Cuando son así como Los los sindicatos. sindicatos. Exacto, 100 puntos. ¿Ya vieron que sí saben? Nos vamos a guiar en el Código de Trabajo y vamos a contemplar lo que es el artículo 38 al 60 y del artículo 197 al 256. Ahí vamos a tener todo lo concerniente, por ejemplo, a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a las formas de expresión colectiva. Entonces, ahí este es su fundamento cuando nosotros hablamos del derecho colectivo del trabajo. Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, ya saben ustedes dónde abarca y el derecho colectivo también. Ahora vamos a ver al derecho procesal individual. Es totalmente diferente. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿No? Bueno,
Entonces, en su pestañita, o pueden anotar a un costado, pueden decir, por ejemplo, que el derecho procesal individual del trabajo está constituido por todas las normas procesales relativas a lo que es la resolución de los conflictos que surgen con ocasión o con la relación del trabajo, ¿verdad? Eso, ¿en dónde podemos encontrar su fundamento? Del artículo 283 al 373. Exacto, ¿verdad? Se refiere a todo lo que es el juicio ordinario de trabajo y lo que es la integración de los juzgados o los tribunales, ¿verdad? Por eso es que yo les estoy colocando de qué artículo, para que ustedes a la hora, por ejemplo, que puedan litigar a la hora de un examen parcial, final o un privado, pues ustedes ya tengan contemplado de qué artículo ustedes puedan pues dar su respuesta, ¿sí? Vamos al derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Bueno, por ejemplo, el derecho procesal colectivo del trabajo comprende en relación a la solución de todos los conflictos jurídicos y de carácter económico-social. Esto lo van a ver ustedes en Derecho Procesal del Trabajo 2, ya sea que se los dé cualquier catedrático, se los dé inclusive de mi persona, pues ahí van a ver los tipos de conflicto, la diferencia entre el jurídico y el económico-social. Y en este caso, ¿cuál es su fundamento? Cuando hablamos directamente del derecho procesal colectivo del trabajo, ¿cuál es? Los pactos colectivos. Ajá, hablamos, por ejemplo, toda la tramitación del conflicto colectivo, hablamos, por ejemplo, de la conciliación, el arreglo directo, la vía directa, ¿verdad? La declaratoria de huelga, arbitraje, ahí es donde nosotros estamos manejando lo que es el derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el Del fundamento? artículo 283 al 320 y del 374 al 412. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna idea en relación al derecho administrativo de trabajo? ¿Qué es? ¿Alguien tiene una idea? Sería el proceso de inscripción de la empresa y los contratos de trabajo. En este caso podríamos decirlo podemos decirlo de una forma resumida que comprende, por ejemplo, a los conflictos extrajudiciales, ¿verdad? Que surgen entre las partes en relación, por ejemplo, aquí tomamos en cuenta que se refiere al Ministerio de Trabajo, Previsión Social, los recursos administrativos en materia laboral. Esto está regulado ¿en qué artículos? Del 274 al 274. 282. Exacto. Y, por ejemplo, si hablamos del derecho internacional del trabajo, ¿qué ideas tienen ustedes? El derecho comparativo de otros países con el de nuestro. Convenios Los internacionales. convenios internacionales, Lita. 100 puntos, jóvenes. Se refiere a todos los convenios internacionales de la organización, ¿verdad? Que se refiere al trabajo y la ratificación por el Estado de Guatemala. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, mencionen qué artículos podemos mencionar, por ejemplo, que hablemos si hablamos de libertad sindical, negociación colectiva, las formas de expresión colectiva, ¿de qué estamos hablando? El derecho colectivo de trabajo. Muy bien, Doni, excelente, 100 puntos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en este caso, de los conflictos de carácter jurídico, de carácter social, arreglo directo,
Hablamos, por ejemplo, vía directa, conciliación, declaratoria de huelga, arbitraje. ¿De qué estamos hablando? Derecho procesal colectivo de trabajo. Excelente, 100 puntos, María Fernanda. Si hablamos, por ejemplo, de los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, ratificados por el Estado de Guatemala, ¿de qué hablamos? Derecho Derecho internacional del trabajo. internacional. Muy bien. Si hablamos, por ejemplo, de las partes procesales, vacaciones, aguinaldo, ¿de qué estamos hablando? Derecho procesal individual de trabajo. No, porque acuérdense que ahí no estamos hablando de lo procesal, solo estamos hablando no estamos hablando de lo procesal, estamos hablando, Únicamente Derecho derecho individual. individual de trabajo. exacto, derecho individual de trabajo, ¿sí? Ahora, el derecho procesal individual de trabajo está constituido por normas procesales relativas a la resolución de los conflictos, ¿verdad? Hablamos de lo que es el juicio ordinario, la integración de los tribunales, ahí ya hablamos ¿del derecho qué? Derecho procesal individual del trabajo. El derecho que jóvenes ya saben colocar de qué artículos a qué artículos están cada uno de las diferentes definiciones y lo que son sus fundamentos. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí. Vaya. Entonces, vamos a la siguiente presentación. Vamos a las características del derecho procesal del trabajo. La autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la unidad sistemática que admite ramas singulares y autónomas de las ciencias jurídicas. Para el autor Chicas Hernández, aquí hay una definición, dice que es una disciplina jurídica, es autónoma cuando abarca un conjunto de principios e institutos propios. La mayoría de los autores, López Larrabe, Martínez Vivot, Franco López de la Cueva, estiman que el derecho procesal del trabajo es autónomo, pues tiene sus características propias y su campo de acción también propio en particular. Solo una pregunta, ¿quién iba a hacer hoy el cuestionario? Se me olvidó preguntarles con esto de que nos salíamos de una clase para entrar a otra. ¿Quién iba a hacer las preguntas para podérselas enviar a Ricardo? Si desea, las hago yo, licenciada. Ay, gracias, Joaneri, muy amable. Ya tenemos voluntario. Ok, gracias, Joaneri. Bueno, vamos pues, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? En la autonomía, ¿verdad? Bueno, elementos que caracterizan la autonomía del derecho procesal de trabajo. Se puede señalar como elementos que caracterizan la autonomía del derecho procesal de trabajo las siguientes. Una rama extensa que amerite un estudio particularizado, principios propios o cuando menos más acentuados que en otras ramas, institutos propios o con características muy peculiares, método propio para el conocimiento de la verdad. Autonomía del derecho procesal laboral. Podría pensarse que el derecho de encontrarse en un mismo cuerpo normativo, el Código de Trabajo, las leyes sustantivas y adjetivas laborales, significa que la materia y objeto de nuestro estudio no es una rama autónoma, pero para desvanecer definitivamente tal duda, debemos recordar lo expresado por los autores chilenos Alfredo Berrios y Hugo Pereira, Alabalum, en su obra titulada La ejecución del derecho individual procesal de trabajo, cuando sostiene que el carácter instrumental de las normas procesales del trabajo no pueden negarse aún cuando están contenidas en el Código de Trabajo material si se considera que el carácter formal o de una norma no depende de modo alguno de la naturaleza del cuerpo legal que la contiene. Autonomía doctrinaria desde su aspecto interno. Es una rama extensa que ha meritado un estudio conveniente y particular, recordar su contenido en los principios institucionales propios y contiene doctrina homogénea, dominada por el concepto común, distante de un concepto general informativo de otras disciplinas, y posee un método propio, pues se tienen procedimientos especiales para el conocimiento de la verdad, constitutiva del objeto de la indagación.
Vamos un poco rápido porque nos aplastamos un poquito. Autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa. Desde su aspecto externo, la autonomía legislativa tiene su origen constitucional, pues fue en la Constitución de 1945 en donde se dio su nacimiento, aspectos que han sido reiterados por las constituciones de 1965 y 85. Se desarrolla el Código de Trabajo, leyes laborales emitidas posteriormente, considerando 5 y 6, artículos 1, 274, 75, 76, 78 y 286 del Código de Trabajo vigente. El aspecto jurisdiccional se establece al crearse una judicatura privativa de un derecho procesal autónomo, jueces especializados y que tiene autonomía administrativa. Se refiere a la configuración, la creación de órganos administrativos específicos como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver los principios del derecho, principios generales del derecho. Algunos principios, por ejemplo, generales, podemos decir que es la libertad jurídica, igualdad, buena fe, certeza jurídica, seguridad jurídica, derecho público, es suprema la ley, no puede, el derecho público es suprema ley, no puede alegarse ignorancia de la ley y retroactividad de la ley, debido proceso, derecho de petición y obligación de resolver. ¿Qué es un principio? Un principio es un principio jurídico fundamental, es algo que debamos admitir como un supuesto de todo ordenamiento jurídico. Informa la totalidad del mismo, aflora de modo expreso y múltiples y diferentes normas, en las cuales muchas veces el legislador se ve precisado a aludir según Ernesto Eduardo Borda, que ya vimos que es una definición, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los principios? Los principios tienen tres funciones. ¿Cuáles son esos tres principios? ¿Cuáles son estas tres funciones de los principios? ¿Cuáles son? Informadora, normativa e interpretadora. ¿Y por qué es informadora? Porque informan al legislador. Muy bien. ¿Por qué es normativa? Porque reemplazan en caso de ausencia de la ley, por así decirlo. En caso que, por ejemplo, existan algunas lagunas de ley, ¿verdad? ¿Y por qué es interpretadora? Porque ayudan a orientar al juez y para interpretación de la ley. Muy bien, correcto. Entonces, esa es la función. ¿Cuáles son las tres funciones? Informadora, normativa, interpretadora de los principios del derecho. Vamos a ver. En la legislación guatemalteca, en Guatemala, en la ley remite expresamente el juez los principios procesales en su labor de colmar algunas lagunas en donde toda clase de conflictos laborales, individuales, interindividuales, disciplinarios, colectivos de carácter jurídico y colectivos de carácter económico-social o de intereses están sometidos a la jurisdicción privativa del trabajo y previsión social. En el artículo 326 del Código de Trabajo indica, ¿qué dice el 326? ¿Alguien que tenga su código de trabajo a la mano? Artículo 326. En cuanto no encontraría el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiera omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud las resoluciones que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este título se aplicará a su vez si no hubiere incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. ¿Continúo, Lica? Ajá, por favor. Los únicos incidencias y recursos que se tramitarán en las mismas piezas de autos serán los que señale expresamente este código. Los demás se sustanciarán en piezas separadas sin interrumpir el proceso. Ok, hasta ahí. Okay. Ahí, gracias. En el primer párrafo del artículo 326 vamos a ponerle como título a ese código, por favor, supletoriedad procesal.
¿sí? Y me le ponen, por favor, vamos a hacer el llamamiento a otro artículo, que es el 287 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 287? Perdón, siento que no escucho, o es mi micrófono, o es mi computadora. Andrea, ¿Sí? más recio, porfa, o tienes poquito volumen. No, voy a hablar un poquito más recio. Ahí estamos. Gracias, Andrea. Mil disculpas, mil disculpas. Dice, artículo 287, en cuanto no contrarien los principios y texto de este título, en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley constitutiva del organismo judicial. Ok, entonces aquí podemos hablar sobre la supletoriedad. Hay dos artículos dentro de nuestro código. ¿Cuáles son? El 326 y el 287. Muy bien. De igual forma, en los dos pueden hacer ustedes el llamamiento, ¿verdad? Ok. Bueno. Principios del derecho del trabajo. Los principios propios del derecho del trabajo, por definición, se le atribuye una rama científica específica denominada derecho del trabajo. Se aplican particularmente a las ramas del derecho laboral que lo integran. El considerando A. Vamos al considerando, vamos a nuestro código, al principio, a la primera página. ¿Ya lo tienen? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Ok, Sí, el considerando A, le podemos decir que ahí, ¿qué encontramos? Se los voy a subrayar. ¿Qué encontramos? La tutelaridad. Tutelaridad de los trabajadores. Muy bien. ¿Y por qué habla de la tutelaridad de los trabajadores? Sería como la protección a los trabajadores. Así es. ¿Y qué dice el considerando A? ¿Se lo leo yo? ¿Por qué? Dice, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Ok, muchas gracias. Si hablamos del considerando B, ahí encontramos el mínimo de garantías sociales y protectoras del trabajador. No sé si ya tenían anotado su código en relación al considerando B. Yo sí tenía que era el principio evolutivo, principio de irrenunciabilidad y principio de garantías mínimas. No sé si estaría bien. Sí, así es, muy bien. ¿Quién más? Yo solo tenía principio evolutivo. Ok. Así como yo, como les digo, tengo, a Dios gracias, estoy sacando una maestría en Derecho Procesal y se los prometo, uno nunca deja de estudiar, jóvenes. Cada vez que uno avanza un grado más, uno va como que reforzando el conocimiento. Entonces, Karen, ¿puedes por favor repetirle a tu compañera para que pueda anotar los principios que tiene anotados en el considerando B? Claro, yo tenía principio evolutivo, también el principio de irrenunciabilidad y el otro es el principio de garantías mínimas. Gracias. ¿Ya? Bueno, vamos con el considerando C. El considerando C podemos encontrar el derecho necesario e imperativo. ¿Y por qué es derecho necesario e imperativo? Lida, en la siguiente línea dice que es aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley.
de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad. Así es correcto. Esa es la razón por la cual es un derecho necesario imperativo, ¿verdad? Vale. Ahora vamos con el inciso D. ¿Qué es el inciso D? ¿Es el derecho realista y objetivo? Así es. El derecho del trabajo es un derecho realista y objetivo, lo primero porque estudia al individuo, ¿verdad?, en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de un bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, y si quieren pueden hacer ustedes ahí en su código, separar el primero y el segundo, subrayando cada uno de ellos para poderlos diferenciar a la hora, por ejemplo, de una respuesta de un examen, para que ustedes sea mucho más fácil contestar. El segundo, porque es la tendencia de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles, ¿verdad? El considerando E, ya vimos que aquí encontramos que ya habíamos hablado acá del considerando E. ¿Por qué hablamos del considerando E? ¿Qué encontrábamos acá? Porque era el principio de derecho público. Es un derecho de principio público que es la naturaleza del trabajo. Así es, correcto. Muy bien. Entonces aquí hablamos del derecho público. ¿Qué hablamos en el considerando F? ¿Qué podemos encontrar en el considerando F? ¿Es un principio de democratividad? Es un principio democrático, ¿verdad? Porque es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, ¿ya? Que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, por lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos y porque el derecho de trabajo es un antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, pues a limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto y de su coincidencia con la libertad económica impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en la teoría se postulan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, entonces, en este caso, ya solamente nos quedan como 8 minutos, pero haciendo un pequeño repaso, hoy no vamos a poder hacer las preguntas. Yoneri, por favor, tú puedes sacarlas, si eres tan amable. Al principio hablamos, para hacer un pequeño resumen, de lo que son las diferentes definiciones, que es el derecho procesal del obrero, de industria, de derecho procesal social, derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral, procedimiento laboral, procedimientos del trabajo. Hablamos de que existen 4 conceptos fundamentales del derecho procesal del trabajo. ¿Cuáles eran esos 4 conceptos fundamentales? A ver, ¿qué se recuerdan? Era la jurisdicción, la acción, el proceso, la actuación de las partes. ¿Se recuerdan? ¿Que lo hablamos? Sí. Ok, bueno. Sí. Esos son los 4 conceptos. O sea, así como yo les dije al principio, y se los recuerdo nuevamente, cuando hablamos al principio, aprendamos a diferenciar qué era una obra, qué era una profesión, qué era un oficio, qué era una labor. Aquí hay 4 pilares, 4 conceptos fundamentales con los cuales vamos a ir hablando o desarrollando durante el tema. Entonces, ¿qué es la jurisdicción, la acción, el proceso y la actuación de las partes? ¿Sí? Bueno, aquí hablamos sobre una clasificación del derecho individual, derecho colectivo. Supimos diferenciar, por ejemplo, donde podríamos fundamentar el derecho individual del trabajo, a qué pudimos refrescar que cuando hablamos del derecho individual del trabajo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del derecho colectivo del trabajo, podemos diferenciar o podemos dar
nosotros mismos podemos crear una definición con nuestras propias palabras y el fundamento del mismo. Pudimos también dar una definición del derecho procesal individual del trabajo. Podemos también saber ahora de qué artículo podemos fundamentarlo. El derecho procesal colectivo del trabajo, podemos dar una definición que podemos tramitar dentro del proceso, el derecho procesal colectivo del trabajo, que es el derecho administrativo del trabajo, porque vamos a hablar de ello más adelante, pero vamos paso a paso, que es el derecho internacional del trabajo, que también ustedes pudieron fundamentar, pudieron definir que es el derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Hablamos de la autonomía y los elementos de la misma, ¿verdad? Y en este caso hablamos de lo que es la autonomía legislativa y la autonomía administrativa, ¿sí? Y lo que son los principios generales del derecho, la función, cuáles eran las funciones de las mismas, que era informadora, normativa, interpretadora, y hablamos de los principios que encontramos en los considerandos de nuestro Código de Trabajo. Bueno, entonces, si se dieron cuenta, tratamos de abarcar un poco porque no teníamos más tiempo. Espero que hagan sus anotaciones. El día jueves, repasen por favor, porque les voy a estar preguntando. Porque a mí de qué me vale seguir avanzando si realmente no manejamos lo que ya hemos visto. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Karen, dime qué es un concepto. David Alejandro, dime qué es una definición. Daniel Teodoro, por ejemplo, dime cuáles son las 3 teorías del derecho de trabajo. Por ejemplo, Doni, ¿me puedes hablar, por favor, de las reformas del Código de Trabajo? O puedo decirle a Diego, mira, cómo fue que se publicó, cómo fue, que el Congreso, en qué fecha aprobó el Código de Trabajo, cuándo entró en vigencia. Entonces, todo eso se los voy a preguntar el día jueves, pero es más que todo, no es un examen con puntos, no. Es simple y sencillamente para que ustedes tengan en lo presente, en su memoria, pues lo que estamos aprendiendo, porque si no, lo que yo quiero, saben que inclusive a la hora del examen parcial voy a dejar la libertad, que no voy a exigirles que abran cámaras. ¿Y saben por qué? Porque no va a haber la necesidad de que se copien, no va a haber la necesidad que se pasen las preguntas, porque es algo que ustedes ya saben, y esa es mi mejor satisfacción, que ustedes realmente obtengan el conocimiento no para un examen, sino para un futuro. Entonces, les adelanto, no soy de las que les pide que abran la cámara, pero porque no va a ser necesario, ustedes ya saben. Entonces, ¿alguna duda en relación a lo poquito que pudimos abarcar? Porque no llevo el tiempo. ¿No? Ligda, todo este material lo va a compartir, ¿verdad? Ah, por supuesto, Diego. Tú sabes que en forma ordenada, por eso inclusive, vamos a ver, espérenme. Creo que solamente se lo expliqué a los 100 jóvenes que estaban. A mí me gusta trabajar en forma ordenada. No sé si se dieron cuenta los que estaban, los 100 que estaban conectados al principio, pero inclusive la presentación tiene como título segunda semana, porque debemos de trabajar en orden, primera semana, segunda semana, para llevar una secuencia de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver si lo puedes ver acá. Acá dice segunda semana. ¿Se dieron cuenta? Entonces, en forma ordenada, llevamos nosotros lo que es nuestro material y realmente vamos a ir avanzando, y nuestro código es nuestra principal herramienta, ¿verdad? Que esta es la forma en que ustedes se van a ganar la vida, van a defender a sus clientes. Hoy es defender una nota, defender un examen. Mañana son las prestaciones, son las reinstalaciones, o puede ser una terminación de un contrato, puede ser que ustedes estén llevando un conflicto colectivo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, realmente la responsabilidad es mucha.
¿Por qué? Porque imagínense que alguien le diga, mire, tengo 10 años de trabajo, me despidieron sin causa justa, y realmente no aplicar la ley como corresponde es un poquito triste, ¿verdad? Entonces, estudiemos para futuro, no para un examen. Y como les digo, para el parcial no les voy a pedir que abran la cámara, pero no va a ser necesario, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen el conocimiento. Entonces, cualquier cosa, estoy a la orden, jóvenes, los dejo porque si no, no van a descansar y mil disculpas porque realmente se nos salió esto de las manos, que no pudieran entrar todos al mismo tiempo. Muchas gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, Feliz Liz. noche, licenciada. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.